¿Eres permisionario del área de petrolíferos? Tenemos buenas noticias. Ya no tienes que preocuparte con las regulaciones normativas que debe cumplir tu negocio. En eServices, nuestras pólizas de servicio integrales para gasolineras, transporte y distribución incluyen todo lo que debes cumplir, informar o ejecutar en un año calendario con todos los órganos reguladores federales. Para de correr riesgos innecesarios y de preocuparte por áreas que de cualquier forma requieren capacitación y asesoría de terceros. Nuestro equipo especialista en la materia está listo para atender tus compromisos regulatorios y brindarte la certeza jurídica que necesitas. Con una iguala mensual y mediante un contrato anual, en eServices nos encargamos de tu dictamen de operación y mantenimiento con ASEA, pruebas de laboratorio de ensayo y dictamen de calidad de los productos con la CRE, así como asesoría legal, contestaciones de actas circunstanciadas de las autoridades, sesiones de derecho. También ofrecemos software para bitácoras electrónicas e implementación de SAP y SOPA, talleres de capacitación presenciales y virtuales, y mucho más. Todo esto en un solo producto. Deja en manos de profesionales tus dolores de cabeza y enfoca tu tiempo y atención a las actividades generadoras y de crecimiento comercial. Con eServices tienes la certeza de que todas tus obligaciones de ASEA, CRE y Profeco están cubiertas en tiempo y forma. Estamos listos para atenderte de forma profesional y con el más alto nivel de compromiso. ¿Qué esperas para llamar?
Bueno, mi opinión sobre Petrogas es que tiene una muy buena variedad de equipos para todo el tipo de soluciones que estamos buscando, la seriedad de la empresa y la calidad, ¿no? Lo que me gusta de Petrogas es que tiene su propia flotilla de reparto. El mantenimiento que ellos ofrecen a todos sus equipos y el soporte ha sido muy bueno, una gran solución para nuestra empresa. Sí, hay gente que está muy bien capacitada y es lo que no me ofrecen los demás proveedores, ¿verdad? Petrogas. 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 Petrogas inició en 1992 como una empresa de comercialización y venta de equipos para gasolineras, así como equipos de carga y descarga de autotanques. Petrogas es el distribuidor líder a nivel mundial de las principales marcas internacionales de equipos y accesorios para suministros de combustibles, control de operaciones y administración de estaciones de servicio. Petrogas es la empresa más grande y sólida del sector de proveedores de equipo para gasolineras en todo el mundo, con enfoque al mercado mexicano. Petrogas cuenta con una gran línea de productos como equipos para despacho, dispensarios, bombas sumergibles, bombas centrífugas, medidores de alto flujo y cabezales registradores, diseño y construcción de estaciones de servicio, mantenimiento preventivo y correctivo a estaciones de servicio, estaciones de autoconsumo e industria, mantenimiento preventivo y correctivo, análisis de riesgo, instalación y arranque de equipos, consultoría en proyectos de control de despacho y rendimiento, sistemas electrónicos de manejo de combustible, controles volumétricos, sistemas administrativos y de punto de venta, sistemas para flotillas, equipos de monitoreo de tanques, equipos para almacenamiento, carga y transferencia, tanques, accesorios, carga y descarga, tuberías y contenedores, accesorios para gasolinera, equipo para combustibles alternativos, gas, aviación, biocombustibles y productos como Acron, aceites y lubricantes, Texas Alupac, paneles de aluminio para la construcción. Además, entrenamiento y capacitación. Contamos con autorización de los principales fabricantes de equipo para impartir entrenamiento de certificación. Muy buenos días. La Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio ASEAMPES les da la más cordial bienvenida a la 9ª edición de Expogas Virtual 2022, Encuentro Técnico y de Negocios para el Sector Gasolinero. Es un gusto presentar esta conferencia magistral que lleva por título Competencia y piso parejo en el entorno actual del sector de hidrocarburos. Agradecemos la participación de todos ustedes y esperamos que lo expuesto durante la misma les sea de gran utilidad. Cualquier duda o pregunta que surja en el transcurso de esta podrán escribirle en el chat marcando el icono de pregunta que aparece en la parte inferior del mismo. De esta forma se podrá visualizar y darle respuesta al finalizar la presentación. Me complace presentarles a nuestro ponente. José Neri Pérez Trujillo es economista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, y maestro en Política Pública por el Harris School of Public Policy de la Universidad de Chicago. Cuenta con más de 21 años de experiencia profesional en el sector público y en el ámbito académico. Desde hace 10 años forma parte de la Autoridad de Competencia de México, CFS, CFC y COFESE, donde se ha desempeñado como director general de Planeación y Evaluación y titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales. Es el encargado de la Agenda de Planeación y Evaluación, de la vinculación nacional e internacional, de los análisis de impacto regulatorio, así como de la elaboración de las opiniones promotoras de las competencias para mejorar el entorno competitivo en el que se desenvuelven los mercados mexicanos. Además, imparte cátedra en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y en el TEC de Monterrey. Entre sus publicaciones se encuentran Reforma en materia de competencia económica
en coautoría con Alejandra Palacios, así como estudio introductorio sobre la evolución del poder del mercado y su impacto en el bienestar. En esta ocasión, el licenciado Isidro Fernández, CEO de IF Energy, empresa especializada en el cumplimiento normativo, y asociado distinguido de AMPES, dará un breve mensaje de bienvenida a nombre del Consejo Directivo. Sin más preámbulos, cedo la palabra al licenciado Fernández. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues a nombre del maestro Andrés Gutiérrez Torres, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, agradezco la participación y disposición del maestro José Neri Pérez Trujillo, titular de la Unidad de Planeación y Vinculación y Asuntos Internacionales de la COFESE, para formar parte de Expogas Virtual en esta su 9ª edición, toda vez que para AMPES es de medular importancia generar puentes de comunicación entre las autoridades y el sector gasolinero. A mí me gustaría enfatizar el papel de la COFESE dentro del sector, pues es mediante estudios de mercado, incluso controversias constitucionales, investigaciones, que la autoridad ha emitido recomendaciones tendientes a evitar o corregir aquellos obstáculos que identifica, propiciando la competencia dentro del sector. A la postre, la COFESE ha identificado y propuesto, tal y como conocemos, la eliminación de obstáculos regulatorios en la normativa tanto federal como estatal dentro de mercados que son claves, tal y como lo es el sector de los hidrocarburos, los petrolíferos, coadyuvando y reforzando su compromiso de generar las condiciones de competencia y piso parejo para todos los participantes del sector. Es por lo anterior que para mí resulta un honor poder presentar al maestro Neri, que digamos ya tuvieron oportunidad de conocer su trayectoria, que dicho sea de paso, soy fiel testigo de un excelente y encomiable desempeño del maestro en lo que es desde COFECO a COFESE. Así pues, agradezco también la participación de todos y cada uno de ustedes como asistentes. Sean ustedes bienvenidos a esta 9ª edición de Expogas Virtual, encuentro técnico y de negocios para el sector gasolinero. Nos mantenemos fieles a nuestra convicción de ser AMPES, un participante clave en esta industria, promoviendo el desarrollo sustentable y la competitividad global en la industria de gasolineras, evidentemente en armonía con la comunidad y con el medio ambiente. Por lo anterior y sin tanto preámbulo, agradezco y repito, es un honor para mí poder darle la palabra al maestro José Neri Pérez Trujillo. Bienvenido, Neri, un gusto saludarte. Gracias, Isidro, muchas gracias por la amable presentación. Gracias también a Angélica por la introducción a este ejercicio, a este diálogo. Muchas gracias a AMPES por invitarnos a platicar con ustedes en COFESE. Estamos muy interesados en establecer canales de comunicación con todas las agrupaciones empresariales de forma, digamos, global o de forma individual. Nos interesa mucho que podamos tener vehículos para que haya consultas, para que haya información, para que podamos atender y analizar las preocupaciones que tiene el sector y que desde el punto de vista del ángulo de competencia y con la perspectiva de COFESE podamos impulsar los objetivos que nos han sido encomendados a través del artículo 28 constitucional. Yo agradezco mucho también a todas las personas que se están incorporando a esta charla. Por el interés, espero sea de utilidad la información que voy a compartir. Trataré de ser breve y de ser ejecutivo en la primera parte y, por supuesto, dejar un espacio lo suficientemente amplio para poder atender las dudas, las preguntas y los comentarios que pudieran tener, ¿no? Más que un monólogo, lo que busco es que sea un diálogo y que podamos tener esta interacción de forma bastante eficiente. Entonces, con todo gusto y estamos a la orden en COFESE para poder platicar con ustedes siempre que sea necesario. Comienzo platicándoles que
La Comisión Federal de Competencia Económica, un poco doy parte del contexto histórico que seguramente varios de ustedes ya saben, fue creada como un órgano autónomo en septiembre de 2013. No obstante, en realidad fue un cambio de la autoridad de competencia que existía anteriormente y que fue creada en 1994, derivado de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y tiene como objetivo, como propósito establecido en la Constitución, en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ser la responsable de vigilar, promover y garantizar la competencia y la libre concurrencia en los mercados para que funcionen en beneficio de los consumidores, ¿no? Aquí la evidencia histórica y la evidencia en otros países nos dice que aquellos mercados y aquellos países en los que hay una competencia económica intensa, se benefician, por supuesto, los consumidores, se benefician porque pueden pagar precios más bajos si les alcanza para más, porque tienen acceso a una mayor cantidad y una mayor diversidad de bienes, de productos y servicios, porque estos productos y servicios se adaptan mejor a sus características, a sus necesidades, pero también porque estos incentivos, la competencia, genera presiones para que las empresas innoven, para que las empresas constantemente estén buscando la manera de mejorar sus productos y, por tanto, buscando atraer a más clientes y atraer a más consumidores hacia sus productos y servicios. ¿Cómo es que COFECE cumple o promueve o garantiza la competencia en los distintos mercados? Primero, y este es el instrumento de intervención más fuerte, es sanciona y corrige conductas y estructuras anticompetitivas. Es decir, investiga cuando dos o más competidores se ponen de acuerdo para fijar precios o para repartirse el mercado, hace la investigación y lo sanciona, ¿no? O bien analiza cuando se va a llevar a cabo cuando se llevó a cabo alguna concentración que no fue autorizada por la institución y que de esta manera representa riesgos a la competencia y que no debiera llevarse a cabo. En segundo lugar, previene estructuras de mercado que disminuyan la competencia. Esto a través de 3 mecanismos esenciales. Uno, a través del análisis de concentraciones, ¿no? Todas las concentraciones que rebasen ciertos umbrales en cuanto al monto de la operación o en cuanto al volumen de ventas de las empresas involucradas, tienen que ser notificadas a COFECE y COFECE tiene que emitir una resolución previa a que se lleve a cabo la operación, ¿no? En caso de que COFECE la autorice, se puede llevar a cabo. COFECE puede bloquearla o decidir que no se autoriza la concentración, o puede también, por otro lado, imponer ciertas condiciones para que se lleve a cabo, y si los agentes económicos están dispuestos a cumplir con esas condiciones, bueno, pues entonces se puede llevar a cabo esa operación. Tercero, analizamos todo el marco jurídico, los marcos regulatorios que existen a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, de manera que su creación no tenga implicaciones en términos de reducir la competencia. Aquí es un tema de la mayor relevancia para ustedes porque en las estaciones de servicio sabemos que las regulaciones muchas veces son estatales o municipales, ¿no? Entonces hemos buscado y hemos trabajado intensamente para identificar estas regulaciones en los estados y en los municipios que eventualmente podrían reducir la competencia en el mercado. Y por último, que no es menos importante, buscamos que se promueva una cultura de competencia en todos los segmentos de la sociedad mexicana, en las universidades, en las escuelas, en las asociaciones empresariales, en las ONGs, en el sector público, en todos lados, las empresas, buscamos que se cumpla con estos principios, y sabemos perfectamente que la competencia nos hace mejores a todos, ¿no? Cuando nos desenvolvemos como individuos, como profesionales o como empresas en un entorno competitivo, ese mismo entorno nos hace
que mejoremos o que busquemos mejorar paulatinamente, ¿no? Tenía un maestro en la universidad que decía que donde no hay competencia, por definición lo que hay es incompetencia, ¿no? Y lo que buscamos es justamente que haya más competencia en los mercados en los que tiene que haberlos y que de esta manera se pueda promover y beneficiar toda la sociedad. En particular, y entrando al sector de hidrocarburos, algunos elementos de análisis que hemos realizado recientemente, y es que, como saben todos, de forma paralela a que se llevó a cabo la reforma en materia de competencia económica en 2013, se llevó a cabo la reforma en materia energética también, como parte de la agenda del gobierno en ese entonces, y esto permitió en su momento, pues desregular y agilizar la apertura de cada vez más estaciones de servicios a lo largo del país, ¿no? En los últimos 7 años, por ejemplo, identificamos que se incrementó en casi 2.8, casi 3% la cantidad de estaciones de servicio en todo el país. Esto es bueno porque en la medida en la que haya más agentes económicos en los mercados, esto significa que hay una mayor presión competitiva. Sin embargo, también podemos observar de forma negativa que la tasa de crecimiento de estas estaciones de servicio, si bien es cierto que el número en valor absoluto se ha crecido, por otro lado, la tasa de crecimiento se ha reducido drásticamente en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver las barras azules son el número de estaciones para cada uno, en miles para cada uno de los años, y la línea punteada es la tasa de crecimiento, ¿no? Entonces, mientras que en 2016 tuvimos una tasa de crecimiento 6.3%, en 2021 caímos a menos de 1% y ahorita estamos tratando de recuperarnos en 2022 hacia 1.1%. Es decir, vamos en el sentido correcto, ¿no? Que se incremente esté bien, lamentablemente no con la velocidad y no con la agilidad correcta con lo que estamos buscando. ¿Qué tan atrasados estamos, ¿no? ¿Qué tan, comparados con otros países, qué tanto nos falta por trabajar, ¿no? En este gráfico hacemos un análisis donde calculamos el cociente entre el número de habitantes para cada uno de esos países, entre el número de estaciones de servicio que hay disponibles en cada uno de esos países, ¿no? Entonces, por supuesto que nuestros dos vecinos del norte, por sus propias características, sus propios mercados, bueno, pues están en límites mínimos, muy competitivos, donde está Canadá y Estados Unidos con alrededor de 3.100 habitantes por estación de servicio, ¿no? Es decir, hay una gran competencia en ese sector. España, por ejemplo, que es otro de nuestros pares y es otro de los países que ha estado impulsando recientemente la desregulación del sector, está con 4.000 habitantes por estación de servicio. Colombia, que es un par latinoamericano, está en alrededor de 9.000 habitantes por estación de servicio y nosotros estamos en cerca de 10.000. ¿No? Es decir, ni siquiera en ese tema somos líderes a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces, esto significa, y esto lo quiero vincular con la gráfica anterior, y es que en la gráfica anterior, en esta gráfica, podría decir, bueno, lo que pasa es que estamos llegando a un límite de crecimiento donde pues ya no caben más estaciones de servicios. La verdad es que cuando revisamos esta parte, queda claro que sí hay un espacio mucho mayor para más estaciones de servicio. Queda claro que la demanda de consumo y la demanda de energéticos, de hidrocarburos en las estaciones de servicio, pues tiene un gran espacio todavía para que se desarrolle grandemente el mercado. Es decir, si sacamos un cociente tan solo comparado con Canadá y Estados Unidos, estamos hablando de 3 veces. Entonces, creo que aquí hay un área de oportunidad muy, muy importante para poder trabajar en los siguientes meses y en los siguientes años en el sector energético. Por otro lado, cuando analizamos el número de estaciones de servicio por vehículos en circulación, pues tenemos que
que en realidad ha estado bastante inestable la tasa de crecimiento, ¿no? El número de vehículos por estación de servicio, ¿no?, se mantiene más o menos estable a lo largo del tiempo, con algunas caídas y algunos incrementos, pero en realidad tenemos en 2017 una caída de casi 4% y en 2021 de casi 3.3%. Es decir, la tasa de crecimiento de vehículos en circulación en el mercado nacional está creciendo más rápido que la tasa de crecimiento del establecimiento de nuevas estaciones de servicio, ¿no? Entonces, nuevamente, este es un segundo argumento que nos establece y que nos señala que estamos ante un mercado con una gran área de oportunidad y con un gran espacio para poderlo llevar a cabo y para poderlo desarrollar. Por otro lado, lo que hemos visto también es que, esta gráfica es probablemente no tan sencilla de leer, pero lo que hemos visto es que el cambio en el modelo industrial todavía no se transmite. La reforma en la política energética de 2013-14 aún no se traduce en reducciones sustanciales en los precios de los hidrocarburos a los consumidores, y seguramente, o más que seguramente, claramente tampoco se ha traducido en una reducción de precios en términos del insumo para los intermediarios, para las estaciones de servicio, ¿no? Y esto se debe fundamentalmente a los procesos intermedios para la importación y para el almacenamiento y distribución de los hidrocarburos. Es decir, tenemos una serie de acciones orientadas hacia el incremento de estaciones de servicio en los mercados. Sin embargo, no hemos invertido en las terminales de almacenamiento de energético. Entonces, el costo de almacenamiento sigue siendo muy alto comparado con el que existe en otros países. Y por otro lado, también la existencia de los ductos para el traslado de los hidrocarburos tampoco ha tenido la inversión que se esperaba o la inversión deseable para poder abatir estos costos y para que tanto las empresas que expenden los energéticos como los consumidores puedan tener acceso a este bien y a este producto de forma barata. Aquí es importante decir que si no se invierte en infraestructura para la importación, almacenamiento y distribución de los energéticos, es difícil, ¿no? O al menos el efecto hacia los consumidores va a ser muy reducido, no va a tener el efecto que se espera dentro del análisis de los mercados. Entonces, aquí es de gran importancia que se invierte en todos los eslabones de la cadena, ¿no? En la medida en la que todos los eslabones de la cadena puedan tener esta inversión e incremento en la competencia, bueno, pues en esa misma medida se pueden generar mayores efectos. Aquí, por ejemplo, un elemento importante es que ustedes saben que durante cierto periodo ha estado suspendida la importación de hidrocarburos para privilegiar el consumo por parte de los oferentes nacionales, y la verdad es que esto genera una presión negativa a los precios a nivel nacional. Y por otro lado, bueno, tenemos, por supuesto que no hay que ignorar que estamos en medio de un conflicto internacional en Europa, ¿no? El conflicto ruso-ucraniano, que por supuesto tiene un impacto en los precios internacionales, y que esto pues no es algo que facilite la reducción de los precios al final del día hacia el consumidor, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace COFECE, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer COFECE para que haya competencia en estos mercados? Bueno, el primero de los instrumentos que platicábamos tiene que ver con la investigación de prácticas anticompetitivas, es decir, prácticas ilegales, ¿no? Son ilegales de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica. La primera de estas conductas o tipo de conductas se llaman prácticas monopólicas absolutas. Aquí voy a hacer una división entre dos grandes conductas, que son las absolutas y las relativas. Las absolutas se llaman absolutas porque son sancionadas per se. Significa que no tienen justificación para que haya una sanción, ¿no? No hay atenuantes, no hay una razón
que pudiera implicar que esa conducta pueda ser llevada a cabo. Mientras que las relativas tienen algunas atenuantes que platicaremos un poquito más adelante. ¿Cuáles son las prácticas monopólicas absolutas? Es lo que internacionalmente se conoce como cártel, ¿no? O coordinación entre competidores. Consiste en acuerdos entre competidores, en este caso, y solo por poner un ejemplo, consiste en acuerdos entre estaciones de servicio para cualquiera de los siguientes propósitos. Fijar o manipular precios, ¿no? Fijar precios es, ¿sabes qué? Tú y yo somos las únicas gasolineras o estaciones de gasolina en la región, vamos a ponernos de acuerdo en el precio para que todos los que quieran comprar, ya sea que te compren a ti o ya sea que me compren a mí, hacemos de la misma manera, ¿no? Segundo, restringir la oferta. Es decir, ¿sabes qué? Solo voy a vender hasta cierta cantidad de litros. ¿Qué es lo que pasa cuando haces eso? Que al restringir la cantidad de litros, digo, en este caso que es un mercado regulado no es tan sencillo llevarlo a cabo, pero en otros mercados que no tienen esa regulación, cuando restringes la oferta, generas una escasez. Y al generar la escasez, haces que los consumidores estén dispuestos a pagar más por ese bien y ese servicio. Eso es ilegal también. Ajá, restringir la oferta es ilegal, así como fijar precios. La otra es dividirse mercados, ¿no? Tenemos casos en algunos otros mercados donde los competidores dicen, ¿sabes qué? Yo le vendo a los del norte y tú le vendes a los del sur. Y si viene alguien del sur y me quiere comprar a mí, no le voy a vender. Y si alguien del norte va y te quiere comprar a ti, no le vendas. Ajá. Eso es dividirse el mercado o es segmentar el mercado y eso también está mal. Coludirse en licitaciones públicas, ¿no? Que eso, pues, lamentablemente es bastante común en el sector público mexicano, donde dos o más oferentes se ponen de acuerdo para coordinar posturas y distribuirse las licitaciones que hay en el sector público. Y por último, intercambiar información para cualquiera de los propósitos anteriores. ¿Sabes qué? Pásame tu información de costos, pásame tu información de ventas, pásame tus datos y yo te paso los míos y pues no nos sentamos a acordarnos, pero pues tú tienes mi información y yo tengo mi información. Eso es ilegal. Ajá. Es importante aquí mencionar que eso es ilegal. Aquí, ¿cuáles son las sanciones para los agentes económicos que participan en prácticas monopólicas absolutas? Las sanciones son hasta 10% de sus ingresos, ojo, no de las utilidades, de los ingresos, hasta el 10% de los ingresos, y en función de ciertas atenuantes o agravantes puede haber hasta 10 años de cárcel, 10 años de pena corporal por haber participado en los acuerdos. Tenemos antecedentes en el que servidores públicos, integrantes de los gobiernos, participan y facilitan en que se suscriban estos acuerdos. Los servidores públicos que participan en estos acuerdos también son sancionables. Ajá, también están cometiendo un delito y también son sujetos a la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica, ¿no? Entonces, a veces, en muchos casos, vienen en las defensas, en estas investigaciones, vienen las justificaciones de, es que yo no sabía. Bueno, esa no es atenuante, ¿no? Es per se, se castiga per se. Es que a mí no me notificaron. Es per se, ¿no? Entonces, por eso estas prácticas son las más dañinas que existen en contra de los consumidores y, por tanto, en sus efectos en los precios. Después tenemos las prácticas monopólicas relativas. Aquí se refiere a cuando una o varias empresas tienen poder sustancial de mercado. ¿Qué es poder sustancial de mercado? Significa la capacidad de fijar precios sin que ello implique que puedan perder clientes o no una cantidad sustancial de clientes. En principio, y no es una afirmación mía y no estoy prejuzgando, solamente al entender el mercado, es poco probable que haya prácticas monopólicas relativas en temas de estaciones de servicio. Sí puede ser, por ejemplo, si hay un propietario que tiene todas las estaciones de servicio dentro de una zona geográfica definida, eso sí podría ser, ¿no? Aunque generalmente, no exclusivamente, pero generalmente,
las prácticas monopólicas relativas se refieren a grandes empresas. A empresas que tienen participaciones de mercado muy altas, como 50%, 60%, 70%, ¿no? Ojo, esto no quiere decir que en función de la participación de mercado que tenga, soy o no soy identificable como alguien con poder sustancial de mercado. No, esto implica un análisis caso por caso y esto requiere ciertas decisiones específicas, ¿no? Pero una persona moral, una empresa que tiene la capacidad para fijar precios, entonces puede cometer conductas como ventas atadas. Es decir, te vendo tantos litros de gasolina, sí, solo sí me contratas el transporte a mí. Aunque tú tengas tu pipa, te obligo a que me contrates el transporte a mí. Esa es una venta atada. Y ese es ilegal, ¿no? Si el vendedor tiene poder de mercado, eso es ilegal. Otra es, te vendo el combustible, te vendo la molécula, sí, solo sí, me lo compras solo a mí y no le compras a nadie más. Eso también puede constituir una práctica monopólica. O negativa de trato es, no te quiero vender a ti, o boicot, ¿no? Que es cuando se ponen de acuerdo para evitar para desplazar a una empresa y sacarla del mercado, o discriminación de precios, que tiene que ver con venderle a precios distintos a clientes similares. Hay toda una lista de conductas de prácticas monopólicas relativas que están tipificadas en la ley 13 de estas conductas. Aquí solo estoy poniendo algunos ejemplos muy simples y muy sencillos, ¿no? El caso de las prácticas monopólicas relativas se tiene que acreditar, primero, pues que hay poder sustancial de mercado. Segundo, que tuvo el objeto de desplazar o de sacar del mercado a un competidor. Y tercero, de que tuvo que haber ese efecto, ¿no? Y por último, la cuarta condición tiene que ver con identificar si hubo ganancias en eficiencia en el mercado derivado de esta intervención. Estas conductas son más difíciles de investigar y de sancionar, pero en COFECE tenemos una cartera amplia y ya tenemos casos sancionados incluso y en monitoreo en varios mercados energéticos en el país donde se han llevado a cabo estas conductas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa adentro de COFECE cuando estamos realizando una investigación? Hay tres etapas. La primera es la etapa de la investigación, la segunda es el procedimiento seguido en forma de juicio y la tercera es la resolución. La investigación la realiza la autoridad investigadora. Por mandato constitucional, la autoridad investigadora tiene independencia del Pleno, no depende del Pleno. ¿Por qué? Porque como el Pleno es quien resuelve, si hubiera una relación jerárquica, entonces habría un conflicto de interés, ¿no? Entonces, habría un tema de ser juez y parte por parte del Pleno. Entonces, la autoridad investigadora es quien decide cómo inicia estas denuncias, cuáles inicia, cómo las investiga. Las investigaciones se pueden llevar a cabo ya sea por denuncia, cualquiera de ustedes puede acudir a nuestras oficinas, puede mandar un correo electrónico, puede enviar un escrito y presentar una denuncia ante la autoridad investigadora y señalar que existe alguna práctica monopólica absoluta o relativa en cada uno de estos mercados y entonces la autoridad investigadora puede iniciar el procedimiento. O bien, la propia autoridad investigadora tiene un área que se dedica al monitoreo de los mercados. Con el monitoreo de estos mercados puede obtener información pública o información que requiera algún otro agente económico con la idea de poder iniciar este procedimiento. Si la autoridad investigadora encuentra que hay elementos suficientes para pensar que se violó la ley, entonces emite un dictamen de probable responsabilidad, un DPR, donde se le notifica a los agentes económicos que presuntamente violaron la ley, de qué se les está acusando. Y entonces pasamos al procedimiento seguido en forma de juicio, el cual desahoga la Secretaría Técnica, que también es independiente de la autoridad investigadora. Aquí, la Secretaría Técnica analiza los elementos de la imputación identificados por la autoridad investigadora y recibe los elementos de defensa por parte de los agentes económicos, además de hacerse llegar alguna otra información
de agentes económicos que no sean imputados, que no sean denunciantes necesariamente. Y esto le permite tomar una decisión para elaborar un dictamen, y en este dictamen se propone ya sea el cierre del expediente en caso de que no haya elementos para la sanción, o bien una propuesta de sanción para los agentes económicos. En este caso, este dictamen se sube al Pleno, el Pleno analiza cada uno de los elementos y cada uno de los detalles que están en este dictamen y resuelve. Si decide sancionar el Pleno a los agentes económicos, entonces emite una resolución de sanción, o bien se emite una resolución de cierre en caso de que no haya encontrado elementos suficientes. Las decisiones de COFECE están sujetas a revisión por parte de los tribunales especializados en materia de competencia económica. Los tribunales especializados en materia de competencia económica solamente resuelven casos de competencia y de telecomunicaciones. Ahí existe la posibilidad de presentar un amparo contra la sentencia o contra la resolución de COFECE, y el Poder Judicial revisará si los elementos provistos son suficientes para sustentar la sanción por parte del Pleno. Es decir, existe la separación de poderes, existen los pesos y los contrapesos. El Pleno de la COFECE está diseñado para tener 7 integrantes. Lamentablemente en este momento solamente tenemos 4 integrantes, pero aún así tenemos quórum para analizar estos casos. Entonces, se garantiza el debido proceso, se garantiza el enfoque técnico, se garantiza que las resoluciones estén separadas de influencias políticas, de injerencia política, y se garantiza que se esté emitiendo resoluciones con estricto apego a derecho y a los principios de la libre competencia. Ahora bien, volví al tema de las sanciones. En el caso de las absolutas, la sanción puede ser de hasta 10% de los ingresos del o de los agentes económicos durante el periodo de la comisión de la conducta. Esto pues en función de la gravedad y en función de la intencionalidad de la conducta. Y segundo, hasta el 8% en las prácticas monopólicas relativas, ¿no? Las relativas que comentaba, que son las segundas, aquí es hasta 8%, y solamente en el caso de las absolutas puede haber pena de cárcel de hasta 10 años y destitución o inhabilitación para los directivos de las empresas que participen en el control en el establecimiento de estos acuerdos. Bien, un tema importante. Hay ocasiones en los que algunos agentes económicos, algunos directivos, inician participando con algunos acuerdos ilegales, y después de un tiempo se dan cuenta de que justamente están cometiendo un delito. Cuando este es el caso, tenemos algo que se llama el Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones. En este programa es similar, y permítanme la expresión, es similar al programa de testigo protegido que vemos en las películas de Estados Unidos, donde alguien tiene información acerca de los acuerdos, donde alguien tiene los elementos y tiene toda la información para compartir, acude a la autoridad de competencia, en este caso a COFECE, y provee de todos estos elementos probatorios, de manera que se puede iniciar un expediente y se puede sancionar a los agentes económicos involucrados. La primera persona dentro del expediente que acude a COFECE por inmunidad recibe, uno, que evita la cárcel por principio de cuentas. O sea, no va a la cárcel, se evita la acción penal. Y segundo, la sanción, que originalmente está establecida en 10% de los ingresos, se reduce hasta un salario mínimo, que ahora son UMAS, ¿no? Hasta el equivalente a una UMA. Y todo este acuerdo, toda esta negociación se mantiene en estricto secreto, de manera que el resto de los integrantes del cártel no se entera cuál de los integrantes es el que proveyó la información para el inicio del expediente. El segundo solicitante obtiene hasta 50% de reducción de la multa, el tercero hasta 30% y el cuarto hasta 20%. Es decir,
El primero que colabora con la autoridad es aquel que tiene los mayores beneficios y es una forma de corregir una conducta ilegal que por alguna razón vio involucrados a los agentes económicos y que por supuesto es importante no llevarla a cabo, ¿no? Entonces existe el mecanismo de contacto para acudir a la comisión y poder hacer consultas o poder presentar información que pueda ser de utilidad para el inicio de una investigación y que por tanto genere beneficios en inmunidad y en reducción de sanciones si es el caso. Perdón que me regrese un minuto. También para el caso de las empresas que tienen poder de mercado, poder sustancial de mercado, existe un programa del beneficio de dispensa, ¿no? Y es lo que los abogados estadounidenses les llaman un settlement, que es un acuerdo anticipado donde reconocen el cumplimiento o la violación de la ley, reconocen el incumplimiento de la ley, se comprometen a restituirlo y a dejar de cometer esas violaciones a la ley y a cumplir una serie de compromisos que van a estar monitoreados por una serie de años y con eso se evita la sanción económica y con eso se evita el procedimiento seguido en forma de juicio, ¿no? Esto es para el caso de las prácticas monopólicas relativas, que es el símil del programa de inmunidad y reducción de sanciones. Aquí también, por ejemplo, realizamos análisis que tienen que ver con cómo están las reglas, del juego. Muchas veces sí hay problemas derivados de la mala conducta de los agentes económicos, pero por otro lado, también muchas veces las reglas, las leyes, el marco jurídico está diseñado para beneficiar a unos agentes económicos en contra de otros agentes económicos, ¿no? Entonces, en COFECE realizamos estudios de mercado y opiniones a través de los cuales emitimos recomendaciones a las autoridades, a los gobiernos, para que eviten, corrijan o eliminen obstáculos regulatorios, ¿no? E impulsamos una política de mejora regulatoria a partir de los principios de la competencia para que justamente estas conductas no puedan ser promovidas, ¿no? Entonces, tenemos aquí una muestra. Todos estos documentos, les vamos a dejar la presentación y ahí están las ligas al final, las ligas donde pueden descargar estos documentos. Está la agenda de competencia y ejercicio íntegro de las contrataciones públicas, la transición hacia mercados competidos de energía y gasolinas y diésel, el estudio de competencia en autotransporte de carga y otros segmentos y otros sectores que hemos analizado. Todos están disponibles públicamente. Les voy a dejar las ligas como parte de la presentación, pero en cualquier caso me pueden escribir o le pueden escribir a cualquiera de las personas de COFECE y con todo gusto podemos compartir toda esta información si es de su interés consultarla, ¿no? Entonces, este trabajo que llevamos a cabo tiene que ver con la revisión de normas, con la revisión de marcos jurídicos. Por ejemplo, recientemente emitimos algo que se llama miscelánea de obstáculos regulatorios a la competencia. Aquí uno de los elementos que identificamos tiene que ver con las normas estatales. Este caso se refiere a normas estatales para el establecimiento de estaciones de servicios. Entonces, en este documento, en esta miscelánea, que ahí está la liga y en cuanto tengan acceso al documento pueden descargarla, hacemos un análisis comparativo de cuáles son las normas que establecen los estados para regular el establecimiento de estaciones de servicios. Lamentablemente, en varios estados existen normas que restringen, que tienen normas mínimas de distancia para el establecimiento de estaciones de servicio, y la posición de COFECE en ese sentido es que deberían de desaparecer estas regulaciones. No hay sentido más allá de aquellas de protección civil que tengan que llevar a cabo, y todo lo contrario, deberían de, como ya vimos en los datos anteriores, deberían de promover e incrementar el establecimiento de estaciones de servicios. De forma particular, recientemente emitimos un documento de política pública que se llama Transición hacia mercados competidos de energía, gasolinas y diésel, en donde recomendamos a la autoridad: 1, asegurar el otorgamiento expedito, transparente y no discriminatorio de permisos y autorizaciones. Este debe ser un trámite expedito donde quien cumpla con los requisitos de forma estricta debería tener su autorización. Eliminar obstáculos a la importación de combustibles y asegurar que el otorgamiento de estos permisos
de importación, cuando son por 20 años, se realice de forma expedita. También hemos impugnado justamente en que la mejor manera para incrementar la competencia en este mercado tiene que ver con liberar la importación de hidrocarburos, acelerar la construcción de proyectos de infraestructura logística y retomar las temporadas abiertas, que es lo que habíamos platicado anteriormente, y emitir una directriz para que los gobiernos estatales eliminen los obstáculos regulatorios para establecer nuevas gasolineras, que es lo que habíamos platicado en la diapositiva anterior. También hemos emitido una serie de opiniones. En breve será pública una opinión sobre donde la Comisión Reguladora de Energía solicita un análisis de participación cruzada para el otorgamiento de permisos en estaciones de servicio, lo cual, desde nuestra perspectiva, invade las facultades relativas al análisis de la esfera de competencia de la COFESE. Es decir, la CRE no tiene facultades para analizar la participación cruzada. Esto es un tema exclusivo de la Comisión Federal de Competencia Económica. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia determinó a través de la controversia 55 que las facultades de la CRE son de fomento y promoción, no de garantía ni prevención ni investigación de competencia. El anteproyecto que presenta la CRE se traslapa con las facultades de COFESE, invade el ámbito de acción de COFESE de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica. Por tanto, emitimos esta opinión solicitando que esa normativa se apegue al artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos. Algunas otras opiniones y actuaciones que hemos hecho, por ejemplo, recientemente emitimos la opinión número 6, que tiene que ver con el suministro del sistema de transporte y almacenamiento integrado de gas natural, el Sintragas, donde a través de una directriz la Secretaría de Energía establecía como obligatorio el que se utilizaran las vías de traslado de los combustibles que ponía a su disposición Pemex solamente como único mecanismo para la adquisición de la molécula que Pemex expendía. Nosotros manifestamos esta opinión en el sentido de que es ilegal, ¿no? De que es una práctica monopólica relativa y que podría ser una práctica monopólica relativa y que es ilegal, ¿no? Que va en contra de los principios de competencia. A este respecto, promovimos una controversia constitucional, además de la opinión, y la Suprema Corte de Justicia en el mes de septiembre nos otorgó la suspensión de la norma mientras decide la controversia. Entonces, esta norma emitida por CENER ha sido suspendida al momento. Otras opiniones, no quiero extenderme mucho para dejar espacio para la conversación, pero recientemente, en 2019, emitimos una opinión relacionada con la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad. En 2020 opinamos previamente sobre participación cruzada, sobre el tema con la CRE, pero también sobre el acuerdo de estabilidad del sistema eléctrico nacional con motivo del SARS-CoV-2, sobre el impacto de la regulación relativa a la comercialización de gasolinas y estaciones de servicio, sobre acuerdos de mercancías de importación y exportación de la CENER, sobre el proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos y sobre la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que tiene que ver con la nueva política energética. Sobre eso, pues comentarles que COFESE interpuso 2 controversias constitucionales contra estas normas emitidas por la Secretaría de Energía en el mercado eléctrico por considerar que eran contrarias a los principios de competencia y libre concurrencia. Sobre la primera controversia, la Suprema Corte resolvió invalidar la mayoría de las disposiciones que fueron impugnadas por COFESE al considerar que afectaban a su esfera competencial al impedirle garantizar la competencia, ¿no? Es decir, sobre este particular, si bien es cierto que no se tuvo la mayoría de votos en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia para declarar como inconstitucional la norma, sí se reconoció la inconstitucionalidad de la mayoría de los artículos a discusión, lo cual hace que cuando los agentes económicos presentan sus recursos de amparo
frente a los tribunales especializados en competencia generalmente son otorgados en función de lo que establecen estos jueces, justamente atendiendo a las violaciones que se llevan a cabo en este mercado. Finalmente, recordarles que todo lo que hacemos en la Comisión Federal de Competencia Económica tiene como objetivo y como propósito último garantizar el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica. Para ello, tenemos también documentos y guías dentro de nuestra página de internet que ustedes pueden consultar para el diseño e instrumentación de programas de cumplimiento dentro de sus empresas. Es decir, en ocasiones, el gerente o el CEO de la empresa puede tener clarísimo cuáles son las normas de competencia y puede tener clarísimo qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Sin embargo, no necesariamente el de compras o el de ventas o el de algún departamento lo tiene igual de claro y puede incumplir esta ley metiendo en serios problemas a la empresa al establecer este tipo de acuerdos. Entonces, es de gran importancia que ustedes en sus empresas apliquen e instrumenten programas de cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica para garantizar que no violen la ley y que no se metan en algún problema de esta legislación. Y bueno, también comentarles que al garantizar la competencia en los mercados, pues tendremos todos, independientemente del rol profesional que tenemos, ya sea como servidores públicos, como empresarios, como empleados de una empresa o del sector público o de cualquier ámbito, como estudiantes, somos consumidores al final del día y como consumidores nos interesa tener la mayor cantidad de beneficios, por el dinero que pagamos, ¿no? Entonces, con mayor competencia tenemos mejores precios, mejores productos y servicios, una inversión y una mayor productividad, más innovación, salarios que alcanzan para más. Hay evidencia empírica que señala que en los mercados donde hay mayor competencia hay mejores salarios para los empleados, hay menores espacios para la corrupción, una reducción de la desigualdad, que es un mal pernicioso y lamentable en nuestro país, y se promueve un mayor crecimiento económico para todo el país. A manera de conclusión, creo que es importante que para promover la competencia en el sector se eliminen las restricciones para la construcción y operación de nuevas estaciones de servicio, se incremente la oferta de los expendios a través de, nuevamente, reducir las distancias mínimas y las superficies mínimas también para las estaciones de servicios. Por último, solo me gustaría hacerles una muy atenta y muy cordial invitación, debido a que, como señalaba, es importante que todos nuestros equipos de trabajo estén capacitados en materia de competencia económica. Tenemos, les voy a dejar la información por aquí en el chat en unos segundos. Tenemos una liga, ahorita se las comparto, donde tenemos distintos cursos virtuales completamente gratuitos que pueden ser tomados por ustedes y sus equipos de trabajo en la página de internet de COFESE y tienen su certificado, ¿no? Solo se tienen que inscribir y a través de inscribirse a cada uno de los cursos lo toman a su ritmo, lo toman de acuerdo con la agenda que ustedes tengan y pueden tener acceso a estas certificaciones y que su personal esté mejor capacitado para atender los temas de competencia económica. En unos minutos les copio en el chat las direcciones donde pueden acceder a estos cursos. La plataforma se llama Moodle y es a través de la página de internet de COFESE. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, estoy a su disposición con todo gusto. De verdad me pueden escribir y si no, me encantaría mucho que en algunos meses o antes nos pudiéramos reunir y saber que la mayoría de los integrantes de AMPES tomaron estos cursos, están capacitados, están certificados en competencia económica y eso ha tenido un impacto positivo muy importante en sus empresas. Yo les agradezco mucho la atención a la charla. Con esto estoy terminando prácticamente y no sé si Isidro o Angélica
nos puedan ayudar. Mira, aquí están las preguntas. No sé si alguien de ustedes la lea o la leo yo, no sé cómo quieren que procedamos. Con mucho gusto te puedo apoyar, Neri, para que hagamos este ejercicio. Dice, hola, buenos días, ojalá nos pudieran compartir algunas cifras, número de estaciones sancionadas o por marca, aunque no nos digan cuáles han sido. Durante la actual administración, ¿ha habido más sanciones o menos? ¿Y por qué? No existe monopolio por parte de Pemex por estaciones o manejo de marca. ¿Y qué hacer para evitarlo? Gracias. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, Ulises. Bien, tenemos de memoria, les comparto los datos, tenemos de memoria, hay que recordarles, nosotros sancionamos solamente por temas de competencia. Ajá. Hay otras sanciones, estaciones de servicios que corresponden a otras autoridades. Tenemos un caso de unas estaciones de servicio que se pusieron de acuerdo en el estado de Baja California y que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros en esta región somos los únicos que vendemos, entonces fijemos el precio y nos ponemos de acuerdo. No recuerdo cuántas son las estaciones de servicio, pero tenemos ese caso en Baja California. Tenemos otros casos en proceso y denuncias que no puedo revelar ahorita la información porque son procedimientos en curso, pero sí tenemos estaciones de servicio sancionadas. Sobre de que no existe monopolio, o la pregunta si existe un monopolio por parte de Pemex por estaciones de servicio, justo a partir de la regulación del cambio en la legislación en 2013, es que se cambia la ley para que pueda haber estaciones de servicio por parte de cualquier marca, por parte de todas las marcas que quieran así llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, la idea, es decir, el que sea monopolio Pemex no es ilegal por sí mismo. Lo que es ilegal es que utilice su poder como monopolio para desplazar a otros competidores, ¿no? Entonces, si utiliza ese poder monopólico para desplazar a estaciones de servicio que no forman parte de su misma red, eso sí es ilegal y eso puede ser denunciado ante la COFESE para que haya alguna investigación y para que pueda sancionarlo. Lo que hemos buscado nosotros y por lo que pugnamos es que se entreguen de forma expedita los permisos para el establecimiento de estaciones de servicio. Y en ese sentido, deberá haber cada vez un menor poder de mercado para dentro del mercado de las estaciones de servicio. Muchas gracias, Neri. Es importante esto que comentas, sobre todo, incluso el comentario, ¿no? De la expedición de los permisos de manera ágil por parte de la autoridad que corresponde. La siguiente pregunta es, buenos días. Al ser objeto de una investigación por COFESE y al emitir un acuerdo de notificación de que el oficio de la investigación ha sido desahogado, ¿prosigue la entrega de un dictamen por parte de la COFESE o con la notificación del acuerdo del desahogo concluye el proceso? Ok, gracias. Josefa, una pregunta bastante interesante. Depende del carácter en el que te hayan notificado, ¿no? Puede ser que el carácter de notificación sea como coadyuvante, ¿no? Y en cuyo caso solamente te están pidiendo información, tú entregas la información, notificas la solicitud y en ese caso ahí concluye el tema, ¿no? Si tienes en todo caso el carácter de imputado, entonces ahí sí no, porque ahí el procedimiento de investigación está en curso y hasta que la autoridad investigadora resuelva que hay un dictamen de probable responsabilidad o un cierre o un dictamen de cierre, entonces ahí concluye el proceso, ¿no? Dependería del carácter en el que haya sido notificada tu empresa, pero podemos ver tu caso en particular sin ningún problema. Perdón que te interrumpa, Isidro. Pegué ahí en el chat las ligas a 2 de los cursos que tenemos. Tenemos alrededor de 6 cursos. Pegué el de 2. Me encantaría mucho ver mucha gente de AMPES que se puedan inscribir a los cursos de competencia y que, bueno, pues estuvieran mucho más familiarizados con los temas. Ahora sí, perdón, Isidro, adelante. No, al contrario, yo creo que incluso a través de las redes de AMPES vamos a tratar de darle difusión a estos cursos para que incluso, o sea, quienes formamos parte de AMPES y más allá, aquellos que nos siguen en redes sociales, pues puedan tener acceso, ¿no? a estos cursos que seguramente son muy valiosos. La siguiente pregunta dice, muchas gracias, dice, para
El tema de manipulación de precios, que creo que se refiere más bien a la fijación, ¿cómo le hacen cuando las estaciones de servicio son del mismo corporativo grupo y están ubicadas en la misma zona de ubicación sobre la misma vialidad o frente a la otra o en el mismo municipio, por así decirlo? Bueno, incluso me atrevo a decir, aquí uno de los requisitos para que se configuren estas prácticas es que sea entre competidores, al ser del mismo grupo o del grupo de interés económico, pues no se configuraría, pero tú eres el experto, Neri. Exacto, Isidro, respondiste con exactitud la pregunta. Exacto. Cuando dos o más estaciones de servicio son propiedad del mismo dueño o del mismo grupo empresarial, no son competidores. Es decir, es lo que en términos jurídicos se le conoce el mismo grupo de interés económico, ¿no? Pertenecen al mismo grupo de interés económico. Entonces, en este caso, lo más normal es que haya coordinación en precios o en segmentación o en cualquier otro mecanismo, en la estrategia de negocios, haya coordinación, siempre y cuando sean del mismo grupo de interés económico. Son competidores cuando no son del mismo propietario, cuando no son del mismo grupo de interés económico y en efecto están en la misma zona geográfica. No sé si quedó más o menos clara la respuesta. Yo creo que sí, es decir, existen muchos grupos en donde tienen sus estaciones en determinada zona geográfica y el hecho de que ellos puedan tener alcance en la decisión de los precios desde el 2018 a través de la liberalización de precios no configuraría en su caso una práctica monopólica en virtud de que, no son competidores, forman parte del mismo grupo, ¿no? Entonces, no es como que se afecte como tal a la competencia. Exactamente. Bien, dice, con base en la Ley Federal de Competencia Económica, ¿qué responsabilidad tiene un funcionario que induce a prácticas monopólicas? Muy bien, gracias, Víctor Hugo, por la pregunta. Tenemos antecedentes de servidores públicos que han ayudado y han promovido los acuerdos entre competidores y han sido sancionados. Viene a mi mente un par de ellos. Uno es un caso en el estado de Chiapas. Digo, esto no tiene nada que ver con hidrocarburos, pero podría ser en hidrocarburos también. En el estado de Chiapas, en una ciudad, en un municipio del estado de Chiapas, donde un secretario del ayuntamiento sentó a competidores para que se repartieran el mercado de la ciudad y estableció un acuerdo que fue firmado a través de un bando municipal entre competidores, lo cual pues es una forma flagrante de violación de la ley. Entonces este servidor público fue destituido y fue multado con el 10% de los ingresos, fue inhabilitado para ejercer como servidor público y además, bueno, por supuesto, esto no es parte de la COFESE, pero pues también, digamos, podría responder a los procesos penales a los cuales se ha imputado dado el caso. Y hay otro caso que es pues mucho más visible también, que se dio en un estado de la República Mexicana, donde un secretario de Desarrollo Agropecuario de este estado justamente promovió un acuerdo entre competidores y por supuesto que fue destituido y por supuesto que fue sancionado y fue inhabilitado para ejercer la función pública, ¿no? Entonces, si bien es cierto que los servidores públicos no nos desempeñamos en sentido estricto en ese momento, no como agentes económicos, sí tenemos un rol de coadyuvantes en el caso de las prácticas monopólicas y, por tanto, también somos sujetos de sanción en caso de violación de la norma. Muchas gracias, Neri. Dicen y preguntan sobre normatividad. Dicen, ¿en qué reglamento o normatividad se puede consultar los requisitos de tamaños de estaciones de servicio? Bueno, aquí no tengo muy claro a qué se refiere con los requisitos de tamaños. No sé si Luis Alberto, en su caso, Luis Alberto Hernández nos pudiera... Creo que sí, adelante. Creo que sí entiendo por aquí la pregunta, Luis Alberto. No es para todos los estados, pero algunos de los estados y algunos de los municipios establecen normas mínimas y máximas de la superficie que deben tener las estaciones de servicio para poder otorgar los permisos, ¿no? Entonces, generalmente estas normas, insisto, están en las disposiciones de desarrollo urbano o desarrollo territorial de los municipios o de los estados, ¿no? Y generalmente tienen que ver con
temas de protección civil, no tanto con cuestiones como la creo, no es un tema de competencia. Yo aquí, Luis Alberto, te invitaría a que revisaras uno de los documentos que platiqué en la presentación, que es la miscelánea de obstáculos regulatorios, donde uno de los elementos que analizamos, hacemos un análisis comparativo de los 32 estados y las normas que tienen sobre el establecimiento de distancias mínimas y de superficies mínimas, ¿no? Entonces, ahí hay un análisis comparativo de todos los estados. No todos los estados tienen las mismas reglas, no todos los estados tienen esas restricciones, pero sí te puede dar una idea más o menos general de cómo está la regulación sobre este tema. Correcto. Muchas gracias, Neri. Dice, hola, buenas tardes. Una pregunta sobre el tema de electrolineras. ¿Me puedes proporcionar legislación que puedo consultar? Ok, no la tengo a la mano, pero me comprometo a buscarla y a través de Isidro y de AMPES a hacértela llegar. Con todo gusto, también estaremos en esa recopilación. ¿Hacia dónde, dice Ausencio Manuel Pérez, hacia dónde se va a dirigir con el problema real de no permitir que se abran más estaciones y el no permitir importar combustible cuando Pemex está, por demás decirlo, que no puede con las más de 13,000 estaciones? Bien, gracias, Ausencio. Afortunadamente, es decir, claro que estamos en un problema, ¿no? Afortunadamente, en el mes de septiembre, que recién concluyó, la CRE otorgó 150 nuevos permisos para el establecimiento de estaciones de servicio, con lo cual, en lo que va del año, en los primeros 9 meses del año, se otorgaron 300 nuevos permisos. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Es importante, y por eso quiero enfatizar de forma bastante clara, que el mercado pueda ser integrado, ¿no? Que el mercado pueda ser definido como un mercado NAFTA, donde se pueda incorporar las importaciones de Estados Unidos, de Canadá o de cualquier otro mercado que sea competitivo de acuerdo con lo que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, creo que es importante permitir la importación, permitir el fortalecimiento y la importación de hidrocarburos, y en ese sentido que las estaciones de servicio puedan comprar del proveedor que mejor les cumpla los requisitos de calidad y los requisitos de precio, y que por tanto puedan definir sus estrategias de competencia con los consumidores. Estoy de acuerdo, ¿no? Hasta en tanto no cambiase la regulación, lo cierto es que es un derecho que pudieran echar mano los permisionarios. Dice, me parece que la COFECE debería revisar los contratos de las comercializadoras, ya que el objetivo es poder cambiar de marca. Sin embargo, los contratos de las petroleras imponen plazos obligatorios de 5, 7 y 10 años e imponen penas de lucro cesante. Ok, este es un tema bastante importante, Juan Carlos. Lo anoto como uno de los pendientes a presentar a la autoridad investigadora. Anoto el tema y lo planteamos con José Manuel Aro, de la autoridad investigadora. Creo que, sin prejuzgar, por supuesto, pero podría implicar alguna interacción por parte de nosotros para poder regular este tipo de cláusulas dentro de los contratos. Es cuestión de analizarlo a detalle, es cuestión de revisarlo en función de si nuestras facultades nos permiten, nos dan el espacio para poder intervenir. En principio, que tienes razón, solo es cuestión de analizar el tema y ver cómo poder, si las facultades nos permiten intervenir en el tema. Muchas gracias, Neri. No sé si alcanzo a ver otra pregunta. Angélica, si me pudieras orientar, si vamos a seguir con las preguntas. Incluso, bueno, lo cierto es que, por ejemplo, en estos contratos que hace referencia Juan Carlos, no hay que olvidar que al final son bilaterales, ¿no? Y que en algún momento pudieran considerarse como instrumentos donde nosotros plasmamos al final y al cabo la voluntad, ¿no? Entonces también no omitir
y lo digo abiertamente, la responsabilidad, en su caso, del permisionario de revisar a conciencia y a través de la asesoría y acompañamiento jurídico de pues estos contratos antes de comprometerse formalmente, ¿no?, a lo que quizá todavía no se estudia, solamente como nota al pie de página. Dice una siguiente pregunta: ¿qué acciones está realizando la COFESE para garantizar la libre competencia en relación con la iniciativa de la CRE para modificar los procesos para actualizar y modificar los permisos de expendio, incluso los ya otorgados, para expender productos sin marca? Ok, gracias, Isidro. Antes de responder la pregunta de mi tocayo, pegué en el chat una liga atendiendo a la solicitud de legislación sobre las electrolineras. Ahí está una liga a través de la cual pueden acceder. Bien, sobre esta pregunta con relación a la iniciativa de la CRE, bueno, en COFESE estamos monitoreando de forma constante la emisión de normas y la emisión de regulaciones que pudieran representar una restricción a la competencia. Sobre estas normas, nosotros emitimos opiniones. Insisto, el día de hoy se debe hacer pública una opinión relacionada con participación cruzada, pero hacemos públicas las opiniones donde nos manifestamos en contra de las regulaciones que restringen la competencia. Además, adicionalmente, creo que es importante mencionar que también presentamos controversias constitucionales y también presentamos otros recursos ante el Poder Judicial en el caso de que las leyes excedan, o acciones de inconstitucionalidad en caso de que las leyes excedan los ámbitos de estas regulaciones, ¿no? Claramente puedo decir que estamos comprometidos con una mayor competencia en todos los sectores, y en particular en el sector de hidrocarburos hemos tenido una gran cantidad de acciones para poder garantizar lo que nosotros creemos es fundamental para el bienestar y la eficiencia de las empresas y también de los consumidores, y que tiene que ver con la desregulación y la apertura de los mercados. Lamentablemente, no en todas tenemos incidencia, no en todas la posición de COFESE ha sido respaldada, pero bueno, nosotros seguimos con el compromiso firme de poder promover la competencia y de que las empresas puedan tener las mejores condiciones para llevarlo a cabo. Incluso yo resaltaría también los comentarios tan valiosos que COFESE emitió o que mandó para la CONAMER en este proceso de las DACs, ¿no?, en su estudio. Entonces, vale la pena, sin lugar a dudas, allegarse de esos comentarios. La maestra Zazueta comenta: ¿qué sucede con el piso no parejo, con aquellos distribuidores de combustibles que le venden a mejor precio a clientes transportistas que cargaban en gasolineras? Bien, no sé si se refiera a uno de los temas que analizamos en la presentación, que tiene que ver con la obligación de usar el transporte que proporciona Pemex para surtir el combustible en la estación de servicio. Si es relacionado con eso, emitimos una opinión y presentamos una controversia constitucional, y se emitió una suspensión por parte de la Suprema Corte de Justicia en lo que se resuelve el caso. Si no es sobre ese tema la pregunta, que la verdad es que no me queda claro, nos gustaría que la maestra Zazueta nos proporcionara información adicional para estar seguros de que lo tenemos en el radar. De acuerdo, estamos entonces pendientes de el labón que haga la maestra Zazueta. ¿Alguna pregunta? Ya veo que Angélica se está conectando. Sí, parece ser que ya es la última pregunta. Les agradeceremos mucho a ambos que nos den un breve comentario final para dar paso al cierre de la conferencia, por favor. Como tú me digas, por favor, ¿tú maestro, adelante. Ok, gracias. Bueno, pues primero agradecer este espacio y agradecer la gran disposición que tienen para platicar con nosotros. Para COFESE es de gran importancia mantener un diálogo fluido, constante y permanente con ustedes, que son los agentes económicos, y que nos permiten identificar cuáles son los temas en los que podemos incidir de una mejor manera. El sector en el que ustedes están es de gran importancia para toda la economía nacional. Es un sector transversal que impacta
en los precios de prácticamente todos los sectores, todos los servicios, todos los productos, y el éxito en la eficiencia de los demás mercados está en buena medida relacionado con el éxito en este mercado también. Entonces, creo que lo que podamos hacer es de gran interés, y agradecemos mucho cualquier consulta o cualquier comunicación con COFESE para poder contribuir de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Neri. Pues bueno, al final y al cabo, COFESE deja los canales abiertos, como siempre, en la comunicación. Agradezco mucho, de verdad ha sido un honor poder estar y entablar esta muy amena conversación contigo, poder ver la presentación que nos hiciste favor de preparar para AMPES. No olvidemos que siguen estas conferencias, estos foros. Estamos en la 9ª edición de Expogas virtual. Agradecemos a todos y a cada uno de los asistentes. Neri, nuevamente muchas gracias. Gracias a todos quienes nos apoyaron con su presencia. Que tengan muy buena tarde. Bien, agradecemos la destacada participación de COFESE, el maestro José Neri Pérez Trujillo, al licenciado Isidro Fernández de IFE Energy, así como la valiosa participación la información que han proporcionado y la participación de todos ustedes. Les recordamos